La cuestión de Teol. La cuestión de Teol es algo difícil porque es una palabra polisémica. Significa lo mismo un antepasado, pero el antepasado puede ser uno que existió realmente, como por ejemplo Kamashli, pero también puede ser una piedra. Pero también puede ser la lluvia, la luna, porque estuvieron antes que nosotros. Esos antepasados que nos dan la vida, la cultura, el corazón, el rostro, esos son elevados a la categoría de Teol. Pero también un granicero cuando está haciendo su labor, se dice que se endiosa, porque se vuelve uno con la lluvia y la puede manejar. Pues en ese momento también es Teol. Entonces es muy complejo de explicar y muy drástico reducirlo a que se había dosis o no, porque en realidad es un término muy polisémico. Lo que sí es en Tlaxcala creemos en un Teol que viene a ser una señora mitad cuerpo de serpiente y mitad cuerpo de humano, y se dice que vive en la montaña. Ya se le llamamos Mactlalcuetzi o Mactlalcuey, es la señora de las faldas azules, y eso está muy presente en la tradición oral de muchos pueblos allá de Tlaxcala, y eso para nosotros es un Teol, es un ser divino, pero que para nosotros tiene una existencia física real, no sé cómo entenderlo, pero que vive en otro mundo. O sea, no es un ser espiritual, no es un ser etéreo. Para nosotros Teol siempre debe tener una existencia concreta. Y a lo mejor eso es lo que cuesta trabajo entender. Si no se reduce a eso. Ojalá y fuera, hubo dioses o no hubo dioses. No, hay que entender a profundidad la lengua. Porque Teol propiamente es lo que anima todo, pero es lo concreto. Entonces no sé si me haya explicado, pero bueno, sí, el idioma, hay que partir del idioma y hay que platicar con los viejitos. Los viejitos nahuatlantes de las comunidades tienen mucha sabiduría. Y fíjese usted, yo con todo mi doctorado, ante ellos no soy nadie. Y aquí vengo a dar testimonio de todo el saber que tienen ellos, ¿no? Porque el doctorado no me dio nada, eso me lo dio la gente de mi comunidad. Y ellos me han hablado de la naturaleza, me han hablado de la costumbre, me han hablado del corazón, de donde yo vengo. Entonces, como dice ella, dice Adriana, ellos son los autores reales de la obra. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte, por favor.